Buen día, chicos. Este día veremos como contenido la novela picaresca. ¿Qué es la novela picaresca? Nace como reacción a la novela de caballería, o sea, esta surge tiempo después y es como lo contrario, porque me dice que la novela picaresca es su antítesis, o sea, quiere decir que es lo contrario a lo que mostramos en la novela de caballería. Me dice, tanto en la técnica como en el contenido, se escribe en prosa y es de estilo autobiográfico. Esa palabra autobiográfico es bien importante. Vamos a ver las características de ella. Me dice, el protagonista es el pícaro, un antihéroe de caballero. Quiere decir de que es, en este caso, desde la palabra antihéroe y desde que dice que es pícaro, quiere decir que no es nada caballero como en la novela anterior, ¿verdad? Sus aventuras son desventuras. En este caso, nada que ver con que iba de rescatar una princesa, una damisela. No, es todo lo contrario. Me dice, su ideal no es el amor ni la justicia, sino la comida. Quiere decir que en sí no era por luchar por el amor, o sea, su antivalor general es que no hay amor, no hay justicia. Y me dice que desea mejorar su condición de vida y para este fin usa la astucia y el engaño. Quiere decir que practica antivalores, ¿verdad? Me dice la siguiente, es narrada en primera persona. Esto es bien importante. Al contrario de la novela de caballería, que es narrada en tercera persona, esta es narrada en primera persona, como si el pícaro fuera el autor de su propia biografía. O sea, él empieza a narrar sus desventuras y lo que él hacía para sobrevivir. Y dice, el estilo es popular con lenguaje sencillo, utilizando términos cotidianos y poco rebuscados. Quiere decir, hablaba como una persona normal, utilizando el lenguaje, puede ser un tanto vulgar o puede ser un lenguaje que utilizamos común y corriente. Me dice, la estructura de la novela picaresca es abierta. El relato se compone de una serie de escenas aisladas en las que intervienen personajes diversos y se desarrollan en distintos puntos geográficos. Quiere decir que no hay un orden, ¿verdad? No hay un orden que va a decir eh, punto céntrico de dónde se realizan las novelas, no, sino que puede ser de que si es una persona desdichada, va viajando de lugar en lugar, como viviendo, ¿verdad? Así a lo loco. Debido a la ausencia de un héroe, la historia perdón, perpetuarse en el tiempo, dice. O sea, quiere decir de que puede haber tiempo diferente, tanto pasado, presente, futuro, ya que no hay un personaje del cual, o un héroe en el cual vaya algo en orden, no hay un tiempo cronológico. También me dice que el ambiente es realista, porque relata la dura realidad de España. Algo bien importante acá es resaltar que la novela picaresca surge justamente en la época de decadencia de España. Dice que del siglo XVI, ese 16 se me fue en números y no en números romanos. Me dice que fue en la época de España del siglo XVI, después del empobrecimiento de las zonas rurales y de todas las regiones en general. Acá cabe recalcar, y es algo bien importante que tenemos que hablar, es que después de España, de surgir la novela de caballería y todo era bonito, viene una época de pobreza, literalmente, una época que los deja devastados, una época de encarecimiento de valores y todo. Así como estamos en la actualidad, después de la pandemia, que hay pobreza, hay música o sea, inclusive la música, ¿verdad? Música que dice cosas obscenas, cosas vulgares y la gente las escucha. Entonces imaginémonos una época así en España, que en el siglo XVI fue como una época aparte de pobre, una época donde no se cumplían valores, donde las personas actuaban por su bien y por querer salir adelante y hacían cosas como robar, matar y todo, y no prevalecía como el honor. Entonces, dice, una situación precaria derivada del gasto de las guerras, o sea, fue después de una guerra, en donde llegan a las ciudades personas sin trabajo,
que se ven conducidas al robo. Se muestran sentimientos amargos y pesimistas. En la lectura no se defiende a la sociedad, sino que se usa y se acusa. Quiere decir que en este tipo de novelas, la sociedad, en vez de defenderse como en la de caballería, que defendíamos el honor y todo, en este caso se usa y se acusa. Quiere decir de que hablábamos mal de la sociedad, pues que la sociedad era lo peor, que por eso estábamos pobres, que los ricos hacían todo por los pobres, y llegaba el punto donde la gente se veía en la necesidad de robar. Dice, en los personajes se percibe el anhelo por la búsqueda del ascenso social y el alcanzar la honra. Se refiere a la parte donde las personas querían salir adelante, ¿verdad? Por lo mismo que estaban en una pobreza, querían salir adelante y lo que querían hacer era como subir escala social a como diera lugar, y dice el alcanzar la honra, o sea, ser de la clase social alta que aún tenía un poco de dinero. Dice que de carácter moralizante. ¿A qué se refiere con eso? Me dice que cada novela picaresca es un gran ejemplo de conducta aberrante, descarriada, absurda, que sistemáticamente resulta castigada. ¿A qué se refiere? Toda la novela o las novelas picarescas, en este caso, tienen una conducta desagradable, literalmente, o sea, es una conducta desagradable. El personaje principal, el pícaro, vive al margen de la sociedad y no tiene honra, no podrá mejorar y no habrá grandes cambios en su actitud, pero habrá rendición y arrepentimiento al final. Quiere decir que al final siempre hay algo que lo hace cambiar, pero en este caso siempre va a tener la actitud de algo que, que hacía las cosas sin valores, ¿verdad? Por decirlo así. Y si hay un arrepentimiento, siempre se ve así. Y no es que la novela picaresca sea mala, al contrario, muestra una realidad que nosotros posiblemente no veamos. Al contrario de la novela de caballería, que todo era por el amor, el honor y salvar a la princesa, en la novela picaresca no, sino que luchan más por un bien propio y un bien de querer salir adelante. Ahora vamos a ver las actividades. ¿Qué actividad vamos a realizar para esta semana? Vamos a realizar un cuadro comparativo que se encuentra en la página 248 de su libro de texto. Ahí aparece un cuadro que dice: completa el cuadro comparativo entre las características de la novela de caballería y la novela picaresca. Entonces ahí vamos a separar, ¿verdad? ¿Cuál es el narrador, el ambiente, el tiempo, el protagonista, los temas, la estructura y el final? ¿Qué pasa al final de la novela de caballería y de la novela picaresca? Entonces vamos a llenar ese cuadro. También como siguiente tenemos que vamos a leer el documento adjunto en la plataforma con el resumen de la novela Lazarillo de Tormes, y vamos a responder las siguientes preguntas. La primera me dice: ¿quién es el protagonista y quiénes son los personajes? La 2, enumere a los 7 amos de Lazarillo de Tormes. 3, describe el ambiente y el tiempo de la novela. 4, ¿cuáles son los valores y antivalores que se presentan en la novela? Y por último dice, describe la actitud positiva y negativa de Lazarillo de Tormes. En este último me van a hacer un pequeño resumen, ¿verdad? De cómo era la actitud de Lazarillo, tanto cuando tenía actitud positiva y tanto cuando tenía actitud negativa. Entonces esa es la actividad que vamos a realizar para esta semana, corazones. Cuídense mucho y cualquier duda estamos a las órdenes.